¿Qué se conoce como generaciones robadas en Australia? Una de las peores consecuencias del colonialismo en Australia fue la generación robada. El término generación robada se refiere a los miles de niños indígenas que fueron separados por la fuerza de sus familiares desde 1910 hasta 1970 para ser colocados en instituciones estatales o familias blancas con fines de asimilación. Muchos nunca volvieron a ver a sus padres o hermanos. ¿Cómo se llegó a esto? Nuestra historia comienza el 26 de enero de 1788, cuando unos barcos de bandera británica desembarcaron en la actual Sydney e instalaron la primera colonia bajo el mando del capitán James Cook. La posesión de los territorios de Australia fue realizada mediante la proclamación de Terra Nullius, tierra de nadie, argumentando que no había nadie, pues la tierra no estaba trabajada. Para entonces había más de 300.000 aborígenes. 100 años después, este número se vio reducido a unos 70.000. La principal causa de la debacle demográfica fueron las enfermedades traídas desde Europa, como la viruela, la sífilis y la varicela, que se sumaron a una mala nutrición a causa del desplazamiento territorial y a diversos sistemas de explotación y trabajo esclavo. Las tribus mayoritariamente pacíficas aceptaron el desplazamiento, y las pocas que se resistieron fueron masacradas. La estrategia británica en Australia durante los años de colonización se centró en designar a ciertas personas como protectores, que serían los encargados de civilizar a los aborígenes. Las técnicas de fidelización que se usaron para dominar a los pueblos australianos fueron la dominación por parte del colonizador, mediante la imposición de su lenguaje y su cultura. Este proceso de civilización se llevó a cabo mediante la destrucción de la esfera social y cultural de los aborígenes. El desarraigo de los niños aborígenes de media casta durante la década de 1930 tuvo lugar en un tiempo de actitudes racistas desenfrenadas hacia los aborígenes y de creciente popularidad de las ideas del racismo científico. Las misiones y estaciones se convertían en el último refugio de los aborígenes juzgados, demasiado negros para ser asimilados en la sociedad blanca. A los niños considerados lo suficientemente blancos se los dispersaba en la sociedad blanca como sirvientes domésticos o aprendices. La intención de la llamada política de asimilación era separar a los pueblos aborígenes como una minoría diferenciada dentro de la población australiana. Es imposible medir el número de niños aborígenes a quienes se separó de sus familias como resultado del hecho de que no se documentaron todos los desarraigos y de que muchos registros se han perdido, dañado o destruido con los años. En 1880, el gobierno australiano tomó la iniciativa de mejorar el nivel de vida y educación de los niños aborígenes. La separación forzosa de los niños y sus familias por parte de las agencias gubernamentales y misiones eclesiásticas en nombre de la asimilación racial continuaron ocurriendo con estas poblaciones como víctimas. El reporte Bringing Them Home, Tráiganlos a casa, que también cita estudios locales de toda Australia, observa que se podía concluir con seguridad que 1 de cada 10 niños indígenas fueron desarraigados a la fuerza de sus familias durante el periodo de 1910 a 1970. Aun cuando el número exacto de los que fueron desarraigados de sus familias sigue siendo incierto, es innegable que tuvo un impacto desastroso en las familias. A finales de la década de 1930, la Junta para la Protección de los Aborígenes, creada en 1883, no tenía los fondos suficientes para establecer nuevas instituciones, pero mantuvo su fuerte compromiso con su política de alejamiento de niños. Desde 1943, los niños aborígenes considerados incontrolables por el Tribunal de Menores pasó a ser responsabilidad del Departamento de Bienestar Infantil. Ellos generalmente se enviaban a una institución correccional del Estado, como el Hogar de Niñas de Parramatta o Mount Penang. Durante las décadas de 1940 y 1950,
La Junta de Bienestar de los Aborígenes y la Junta de Bienestar Infantil trabajaron en estrecha colaboración para ubicar a los niños indígenas. En 1950, la Junta anunció la búsqueda de padres adoptivos para 150 niños aborígenes. En 1960, más de 300 aborígenes estaban en casas de acogida y otros 70 estaban en Cutamundra y Chinchela. Hasta 1963, la Junta seguía explorando la posibilidad de construir más instituciones para albergar a todos los niños removidos. En ese año finalmente se decidió no proceder con otra institución porque fomentaban la segregación y además eran demasiado caros. La adopción fue otro método para separar a los niños indígenas de sus familias. Las madres que acababan de dar a luz fueron obligadas a renunciar a sus bebés recién nacidos. El Departamento de Bienestar Infantil no comprobó que las madres indígenas entendieran que se les pedía que aceptaran la remoción permanente de su hijo. En 1968 se transfirió la responsabilidad de colocar a los niños indígenas en territorio de la capital australiana al Departamento del Interior de la Commonwealth, una organización internacional compuesta principalmente por antiguas colonias británicas. Esto marcó un cambio en la política de crianza y cuidado. Anteriormente, la práctica había sido colocar a los niños con una familia de acogida no relacionada en Nueva Gales del Sur, con un contacto restringido con su familia natural y arreglos continuos en la crianza. Esto significaba una pseudoadopción, es decir, los niños seguían en contacto con sus familias. En 1969, la Junta de Bienestar de los Aborígenes de Nueva Gales del Sur fue abolida, dejando 1.000 niños en cuidado institucional o familiar. Casi ninguno de ellos estaba siendo criado por los aborígenes, y menos aún por la propia familia extensa del niño. Los pupilos de la Junta fueron transferidos al Departamento de Bienestar Infantil y de Bienestar Social, que creó el Consejo Consultivo de los Aborígenes en 1971. En 1978, 12 asistentes sociales aborígenes comenzaron a trabajar con el departamento en la colocación de los niños indígenas. En 1980, el proyecto de investigación de niños aborígenes del departamento informó que el 17,2% de los niños en instituciones correccionales son aborígenes. De estos niños, el 81% no están en sus regiones de origen y el 34% no tuvo contacto con sus padres o familiares. Además, el 10,2% de los niños en hogares infantiles no gubernamentales son aborígenes y el 15,5% de los niños en acogimiento familiar son aborígenes. La población aborigen de Nueva Gales del Sur en ese momento era aproximadamente el 1% del total. Fue en 1983 que una conferencia de trabajadores comunitarios aborígenes propuso cambios al proceso de adopción para asegurarse de que las madres aborígenes fueran informadas sobre las alternativas. La política departamental cambió entre 1985 y 1986, con el desarrollo de políticas para la adopción y fomento, que reconoció que los niños aborígenes que han sido separados deben ser colocados con familias aborígenes siempre que sea posible. Después de este cambio de política, hubo una reducción del 12% en el número de pupilos aborígenes con respecto al año anterior. En 1992, el Tribunal Superior de Justicia australiana derogó el principio de terra nullius y autorizaba a las grandes comunidades aborígenes a disponer de un consejo de tierras para poder resolver los litigios territoriales. En 1997, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades publicó el reporte Bringing Them Home, Tráiganlos a casa. Al año siguiente del informe, miles de australianos participaron de la campaña El Libro del Perdón, que dio como resultado el 26 de mayo
como el Día Nacional del Perdón. Fue recién el 13 de febrero del 2008, cuando el entonces primer ministro Kevin Rudd pidió perdón a la generación robada. Presentó la disculpa a los aborígenes australianos como una moción para ser votada por el Parlamento. Hoy honramos a los pueblos indígenas de estas tierras, las culturas más antiguas, constantes en la historia humana. Se reflexiona sobre el maltrato pasado. Reflexionamos en particular sobre los malos tratos que sufrieron las generaciones robadas. En este capítulo manchado de nuestra historia nacional, el tiempo de pasar a una nueva página ha llegado para la nación. Una nueva página en la que la historia de Australia pueda corregir los errores del pasado y así avanzar con confianza hacia el futuro. Pedimos disculpas por las leyes y políticas de los sucesivos parlamentos y gobiernos que han causado profundo dolor, sufrimiento y pérdida de nuestros compañeros, estos australianos. Pedimos disculpas especialmente por la eliminación de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, de los niños, de sus familias, sus comunidades y su país. Nosotros hoy damos el primer paso a reconocer el pasado y reivindicando un futuro que abraza a todos los australianos. Un futuro en el que todos los australianos, cualesquiera sean sus orígenes, son socios verdaderamente iguales, con igualdad de oportunidades y con el mismo interés en la conformación del próximo capítulo en la historia de este gran país, Australia. 9 años más tarde, en el 2017, su sucesor, Malcolm Turnbull, reiteró las disculpas tras conocerse un informe que documentaba los traumas de los sobrevivientes. Pero aún se reclamaba una reforma en la Constitución australiana, que data de 1901, pues no menciona ni reconoce a los aborígenes ni a los isleños del Estrecho de Torres como los primeros habitantes del país. Otro gesto importante del anterior gobierno de Scott Morrison fue la indemnización para miles de indígenas de la generación robada, que se sumaron a las anteriores indemnizaciones ofrecidas por el resto de las regiones del país. Actualmente, las poblaciones originarias australianas abarcan un total del 3% de la población y un 27% de la población carcelaria. Su expectativa de vida es 8 años menor al del promedio nacional y sus promedios de resultados escolares son consistentemente muy bajos, así como su acceso a prestaciones de salud y asistencia estatal. Aproximadamente el 25% de la población indígena se encuentra desempleada. Debido al bajo nivel de ingresos y a los prejuicios racistas, los daños psicológicos causados a la generación robada, el choque cultural que fue para los niños aborígenes el hecho de ser separados de su familia para vivir bajo los valores impuestos de una sociedad no indígena, con una tradición o cultura, los ha hecho más propensos a convertirse en indigentes.